Buenos días, amigos, hermanas que nos están escuchando ahorita a través de estos medios digitales, Facebook, YouTube. Para mí es nuevamente un gran gozo el poder estar meditando nuevamente sobre la palabra de Dios y poderla compartir con cada uno de ustedes. Mi nombre pues es Maclovio Canturreyes, me congrego en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y vamos a estar ahorita leyendo acerca del pasaje bíblico ahí en Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Si me permite, vamos a dar lectura a este pasaje. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito Padre, Señor, gracias te damos, gracias por esta bendición, por esta meditación, esperando que sea de gran bendición y edificación para todo aquel que la está escuchando. Todo esto para ti, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, este pasaje resalta la gracia de Dios, es decir, es el amor y el favor inmerecido que Él ofrece a toda la humanidad. Pablo nos enseña que ninguna persona puede alcanzar la salvación únicamente mediante buenas obras, esfuerzos ya sean religiosos o méritos personales, ya que todos necesitamos de la misericordia divina. La salvación viene por medio de la fe en Jesucristo y en la obra que Él realizó. Es por esto entonces que entendemos que la salvación de nuestra alma para vida eterna en Dios no se ganan por el esfuerzo que nosotros como humanos podamos hacer para obtenerla, sino que ésta se obtiene únicamente por la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia nace del amor soberano de Dios. La gracia de Dios no es solamente como una idea o un concepto dentro de una teología que se haya escrito en la teología o que se haya meditado en ella, sino que representa la esencia misma o el corazón mismo de la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que sin gracia no habría esperanza de una vida eterna. Sin la gracia no habría perdón por nuestros pecados. Sin la gracia no tendríamos la promesa de una nueva vida en Cristo. Entonces, por esto, también podemos entender que cada creyente y nuestra propia iglesia se sostiene únicamente por la gracia de Dios. No porque sigamos tradiciones religiosas o porque realicemos tareas o labores, ya sean de servicio social o aportaciones económicas a una comunidad o a una sociedad, ni porque yo sienta que estoy haciendo el bien a mi prójimo. Aunque todo esto es bueno y es como una consecuencia de lo anterior, lo único que nos permite tener una nueva relación y verdadera comunión con Dios es por su gracia a través de la fe en Cristo. Así lo menciona el versículo 8 del pasaje que acabamos de leer ahorita en Efesios, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia es un beneficio, es un favor o un regalo inmerecido por parte de Dios hacia la humanidad. Es el amor mismo de Dios hacia todas las personas que no lo merecíamos. De tal forma que hoy, a través de su gracia, el Señor nos permite ser sus hijos, nos permite que podamos ser perdonados por Él para su gloria y nuestra vida eterna. Entonces, lo que nos dice Dios a través de su palabra es que los humanos tenemos la necesidad de ser alcanzados por la gracia de Dios debido a nuestra condición humana de pecado, que es ahí donde radica precisamente esa separación con nuestro Dios debido al pecado humano. Efesios 2:1 nos afirma lo siguiente, dice la palabra: y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este pasaje así nos lo dice, o sea, todos los humanos estábamos muertos espiritualmente. Y un muerto espiritualmente sabemos que no puede salvarse a sí mismo, porque el pecado no solo lo separa de Dios, sino que llega a tener un control y un dominio sobre su vida, por lo que ningún esfuerzo humano podrá romper estas cadenas de esclavitud. Entonces necesitamos la gracia de Dios para ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Un ejemplo claro, fíjense, de cómo actúa la gracia de Dios en nuestra vida, o en la vida de los humanos, lo podemos ver en la vida de Tarso, de Pablo de Tarso. Su vida fue realmente impactante y también sorprendente porque no solo fue perdonado por Dios, sino que la gracia de Dios se convirtió en el motor de su existencia, de toda su manera de vivir. Entonces, si platicamos un poco de cómo ese favor inmerecido actuó en la vida de Pablo, podemos narrar lo siguiente. Cuando Saulo, que después fue llamado Pablo, iba camino a Damasco, él no buscaba a Dios, porque él buscaba en ese entonces el destruir las iglesias de Dios, o la iglesia de Dios. Y en ese camino a Damasco es donde la gracia interviene directamente en la vida de Pablo. Porque en ese momento, cuando él iba en ese camino a Damasco, es cuando Dios se le presenta, Jesucristo se le presenta. Y en lugar de que Pablo recibiera juicio por sus acciones de maldad que había realizado hacia los cristianos, él recibió un llamado de apostolado. Allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 y 14, nos dice que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, podemos entender que para Pablo la gracia no fue solo como un perdón así pasivo, sino que, es decir, que solamente esto se manifestara en un momento y que luego se terminara, sino que era una fuerza que lo capacitaba para trabajar en la obra de Dios. En Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 9 al 10, nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto lo mencionó Pablo en la primera carta a los Corintios. Aquí vemos entonces que después de que Pablo decidió creer y seguir a Jesucristo, toda su capacidad para comenzar a fundar las iglesias, el que él se mantuviera firme y resistiera las persecuciones, no provenía precisamente de su intelecto o de su voluntad, partía del hecho de que la gracia de Dios le había sido manifestada y dada por Dios. Uno de los momentos más significativos en su vida fue cuando le pide a Dios que le quitara un sufrimiento que era un aguijón en la carne. Y dice la palabra en 3 ocasiones que le había rogado a Dios para que se lo quitase, ese sufrimiento. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y sabemos que Dios pudo haberle quitado ese sufrimiento, pero no lo hizo. Y la respuesta de Dios fue sorprendente porque le responde como se menciona ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí entonces la gracia de Dios se revela como un consuelo y la fuerza que son suficientes para llevar en obediencia la voluntad de Dios. Y ahí demuestra que el favor de Dios es suficiente, incluso en esos momentos en que podamos estar sufriendo. Mediante la vida de Pablo, podemos ver que él consideraba su propia conversión como un modelo a seguir, pues él se consideraba como el primero de los pecadores. Ese lo vemos en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, y aún así él pudo ser alcanzado y transformado por la gracia de Dios. Ahora, por otro lado, allí en Juan 1:17 señala que mientras la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Es decir, que la gracia fue manifestada de manera plena y definitiva a través de Jesucristo. Jesucristo entonces vino a ser la expresión visible de ese deseo de Dios que el hombre se pudiera reconciliar con él. Dios entonces no quiso mantenerse alejado de su creación, aún siendo esta pecadora, y no permaneció tampoco él distante, sino que se hizo cercano, se hizo visible, accesible y también comprensible, ¿verdad? Como dice ahí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque sabemos que Jesús comenzó a relacionarse con quienes eran rechazados por la sociedad de aquella época. Él se relacionaba con prostitutas, publicanos, pecadores públicos. Y en lugar de condenarlos, de juzgarlo por sus acciones, lo que hizo fue ofrecerles perdón, restauración y una nueva manera de vivir. Jesucristo lo llamaba al arrepentimiento. En sus andanzas, la Biblia nos relata que Jesús en muchas ocasiones fue motivado a compasión al ver a todas esas multitudes pues que estaban cansadas, afligidas, desamparadas, y sanaba a muchos enfermos, alimentaba a grandes multitudes de gentes. Un aspecto así muy marcado de su gracia fue la postura que él tomaba frente a aquellos que merecían condena según la ley. Pero él decía, en cambio, no te condeno, ¿verdad? Y no peques más, como fue el caso de la mujer adúltera, o como también prometió vida eterna a Dimas, aquel malhechor que estaba crucificado a un lado de Jesucristo en la cruz. En el momento en que Dimas llegó al arrepentimiento, al reconocer su propia culpa delante de Dios y pidiéndole también que se acordara de él cuando Jesús viniera a su reino, en su reino. Jesús le dijo en ese entonces a Dimas, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí vemos cómo Jesús no justificaba el pecado, en cambio ofrecía misericordia y la posibilidad de que llevaran una vida transformada. Con sus discípulos Jesús mostraba paciencia constante, a pesar de sus dudas, de sus temores y de los errores que ellos tenían. No los rechazó ni tampoco los abandonó. La palabra de Dios nos dice que los corrigió con amor, los instruyó también en verdad, caminó con ellos en un proceso de crecimiento. En todo ese trato cercano que Jesús tenía con la gente, la gracia se revelaba entonces como una fuerza que iba formando, que iba sosteniendo, transformando al creyente con el paso del tiempo. La expresión más grande y más profunda de la gracia se manifestó entonces en la cruz de Cristo. Allí Jesús se entregó voluntariamente, cargando con el pecado de la humanidad. En medio del sufrimiento pronunció palabras de perdón, mostrando así de esta forma que su amor era ilimitado. La cruz se convirtió en el lugar donde la gracia venció al pecado. Ahora, con la resurrección de Cristo, se confirma que la gracia tiene la última palabra, ya que la muerte también fue vencida.
y la esperanza fue afirmada. En Cristo la gracia no solo perdona el pasado, sino que ofrece una nueva vida para el presente y una esperanza de vida eterna para el futuro. Entonces, para terminar esta meditación, al meditar en la vida de Jesucristo, somos invitados a reconocer que todo lo que somos y todo lo que esperamos descansa en la gracia de Dios. Esa gracia nos llama a vivir con humildad, con gratitud, con amor, reflejando en nuestra vida diaria lo que nosotros hemos recibido, aún sin merecerlo. Que al contemplar su ejemplo, entonces nuestro corazón sea renovado y nuestra fe fortalecida para vivir cada día conscientes de que la gracia de Dios sigue obrando entre nosotros. Gracias por esta meditación y esperando que haya sido de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.